Vamos a hablar del arte del circo, porque en estas vacaciones también tenemos la oportunidad de ir a disfrutar un tremendo espectáculo que se llama Caos al Filo, justamente. Y para conversar sobre eso y sobre las creaciones en pandemia también, ¿no? En la pandemia dejaron cosas negativas, pero otras cosas muy positivas, y esta es una de ellas. Vamos a conversar con Marcela Martínez y Carlos Dopico. Gracias por estar acá con nosotros y darnos a conocer este espectáculo que tiene la gente la oportunidad de ir a disfrutarlo en Florencio Sánchez. ¿Con qué se van a encontrar? Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, se van a encontrar con lo que pudimos hacer en pandemia. Eso me gusta mucho, porque es tal cual. La pandemia trajo muchas cosas negativas, pero otras positivas, ¿no? Y la creación fue una de ellas. Exacto. Totalmente. Era un momento muy complejo, inesperado, un momento que nos dejó en pausa. Y entonces en esa pausa, ¿qué hacíamos? Nosotros veníamos trabajando con más gente, en colectivos más grandes. Pero claro, había que esperar a ver de qué se trataba lo que estaba sucediendo. Y en ese esperar, somos personas un poco inquietas y no pudimos esperar. Y entonces fundamos esta mini compañía, éramos tres, porque Amalia también, nuestra hija, participaba de la creación. Eso es muy lindo. Claro, porque contémosle a la gente, quien no sabe, que además son pareja hace muchísimos años. Así que bueno, ahí en esa convivencia es que surge todo esto. Claro. Y estábamos ahí y en esto de no poder hacer, dijimos, para allá no es, estamos acá mano a mano, claro. Encontrarnos para afuera no es, para adentro. Entonces empezamos a encontrarnos somos una pareja que convive mucho también. Bien. Que estamos mucho tiempo en nuestra casa, claro, en nuestras actividades. Y entonces también eso nos ha hecho crecer un poco porque somos como amiga, amigos. Son muy compañeros. Sí, como claro. Y entonces en ese momento dijimos, ok, no podemos seguir para afuera, ahora nos tenemos que ocupar de vos y yo y de Amalia. Y entonces ahí empezamos a ver todo lo que nos sucedía. Y íbamos cotejando la realidad con lo que nos sucedía. Y en ese juego de cotejar la realidad común y la realidad nuestra, empezamos a ver tensiones. Claro. Habían tensiones. Y en esas tensiones empezamos a generar dramaturgia, que es lo que sabemos hacer. Dijimos, bueno, ok, empezamos a jugar eso. Era un momento muy particular, sí. O sea, creo que era la primera vez como que creábamos en esa condición. O sea, de hecho a mucha gente le ha ocurrido, ¿no? Cuando estás como creando, hablando o en relación a algo que está sucediendo, es como un happening, ¿no? O sea, claro, vos estás construyendo algo de algo que está sucediendo y que va modificando, ¿no? Y te va también como perfilando sobre lo que vos querés hacer. Pero además construir humor sobre eso, o absurdo sobre eso, no sé si es más complejo, pero tiene otra particularidad en sí mismo, ¿no? Sin duda. Al mismo tiempo era construir en el confinamiento, en esas condiciones, con el miedo circundante. Sí, la incertidumbre. Y con los elementos que teníamos a disponibilidad. No podíamos proyectar, no, a esto le vamos a construir una escenografía tal, y esto entra un carro tal, y acá no sé qué. No, era con lo que había, con lo que había que ser real. Cuándo mostrarlo también, a cuándo esto iba a llegar a un público. Eso fue claro, una de las cosas muy determinantes que no podíamos trabajar. Claro. Sí, sin duda. ¿No? Y mucha gente le pasó eso. Y si bien ahora estamos recogiendo cosas muy positivas también, de eso de las creaciones tienen otra profundidad, porque como estábamos hacia adentro, pero también dejó algunas secuelas. Pero sin lugar a dudas. ¿No? Que estamos viendo cómo deconstruir esas secuelas. Y esta obra un poco juega con eso que nos pasaba, bien, esas tensiones. Esa facilidad de digitar y decir esta persona es paranoica. Y son diagnósticos que no nos corresponde como claro, ciudadanos y no ciudadanos, porque también eso hay que, de estar como categorizando cosas que no estamos. Entonces empezamos a jugar un poco con eso, con las tensiones, porque ¿qué es lo que sentíamos que no estaba preparada nuestra comunidad? Al desborde psíquico, ¿no? Cualquier persona en tensión, en cualquier tipo de tensión, en su hogar,
va a desbordar. Pero sin duda. ¿Y qué hace con ese desborde? Bueno, lo transformamos en humor para hacerlo tolerable. Muy bueno, muy sano también todo ese pasaje. Sí. Ambos vienen de trayectos distintos, relacionados al arte, bueno, también a la comunicación, pero tú como músico, tú relacionabas muchísimo tiempo al circo desde muy chica, según tengo entendido, que ya querías ingresar. Sí, de chica jugueteaba porque tenía una profesora, esto se lo digo a la gente de Pando, sí, que teníamos a la profesora Milagros en la Plaza de Deporte de Pandos, que nos decía, si no estudian, van al circo. Perfecto. Yo usé todo, estudié, así que por favor estudien. Muy bien. Y vayan al circo. Perfecto. Y entonces ella me decía eso. Y me acuerdo que llegó un circo a Pando y entonces yo fui a pedirle. Yo era trapecista. Claro. Obvio que era trapecista, en mi cabeza era trapecista y bueno. Y entonces fui ahí a pedirle trabajo al circo. Y me dio un poquito de escozor. Dije, me dijo, no, tenés que empezar, porque muy todo esto que hoy venimos deconstruyendo del género. Claro. Vos tenés que empezar de bailarina y después trapecista. Y yo dije, ok, entonces no, si no puedo empezar de trapecista. Claro. Y ahí empezó el circo independiente. Claro, comenzaste todo ese viaje. Que el circo tiene todo un arte, ¿no? Que está buenísimo, que bueno, que me imagino que a ti también te atrapó y algo de eso te sedujo. ¿Qué fue lo que a mí me embaucaron? Te embaucaron. Mirá que bueno, es el momento de denuncias ese. Me gusta. No, es verdad, es un arte como muy atractivo, es muy cautivante, ves las múltiples posibilidades y cómo interrelacionar una cosa con otra, o sea, todo es posible y todo puede suceder en una escena circense, no en una escena circense. Al principio yo era como más un espectador, o sea, si bien había tenido mis experiencias como payaso, era acordeonista de niño, o sea que imagínate que el pasaje de esa imagen, ¿no? de un niño tocando el acordeón a un payaso que va a animar, era muy próximo. Tampoco habían grandes referencias de qué hacer con un acordeón, o sea que lo más cercano era seguramente la escena del circo. Pero bueno, o sea, eso fue como de niño adolescente. Ya de más grande iba a ver espectáculos en los que ella estaba involucrada, o en la organización, o en la escena. Y sí, la verdad que me motivaba y siempre me pareció como una escena que yo no había atendido, o que no se miraba, o quizá más todavía, se menospreciaba. Mirá. O sea, hay como una subestimación de la escena circense. Digo, yo de hecho también como que la siento, la tiro hoy en día, ¿no? Sigue presente. Sí, incluso cuando hablamos de esto es un circo o esto es una murga, ¿no? O sea, son como expresiones que tienen cierta subestimación y son muy complejas de elaborar. No solo la dramaturgia, es muy complejo en el desenvolvimiento físico, en cautivar, en atender, como esa cosa que tiene el clown de observar panorámicamente, de estar muy atento a la sensibilidad, a lo que despierta, a lo que provoca, ¿no? A lo que un gesto o una maniobra cualquiera puede desatar en un espectador vulnerable. No, y además, mira, con lo que acabas de decir también se ve el abanico, el espectro tan amplio que tiene el circo, ¿no? De diferentes tipos de arte también, que están todos dentro de un mismo espectáculo. Que eso me parece que es sumamente interesante, que creo que es, si no me equivoco, uno de los grandes atractivos de ese circo, ¿no? Del poder ver, wow, y diferentes espectáculos justamente, pero en uno. Totalmente, sí. Bueno, a mí fue de las cosas que más me atrajo desde un principio. Y por eso como con cierto perfil incauto, capaz, al principio entré como músico y yo decía, yo les hago la música, me quedo en el rincón bueno, ustedes hacen todo eso, yo no me relaciono, ¿viste? Yo soy el de la televisión. No, en el circo ya estabas, una vez que entras estás en el medio de la escena. Claro, no hay manera, ya entraste al rincón y te empujaron. O sea, te van llevando. Y te empujaron y tropezaste y tenés que seguir. O sea, que empecé en un rincón y terminé colgado, tocando, o terminé en una cuerda de equilibrio, qué sé yo, ¿no? O sea, no lo decidís tanto vos tampoco. Tal cual. Porque tiene eso del cuerpo. Y esa pregunta que se hizo Spinoza en el 1600, si estudié milagros. Claro. ¿Qué puede un cuerpo? Y entonces tenemos que decir acá que nosotros tenemos 47 años, es decir, 46 es menor y 47 años. Es decir, el circo también te cuestiona, te dice... te cuestiona qué puede un cuerpo. Uno a veces dice, no tengo fuerza, no tengo esto, interpreta que para hacer determinadas cosas se necesitan. Y en realidad el cuerpo vos, si le dejás ahí, pasan cosas.
Sin duda, ¿no? Extrañas. Ahí está, hay que saberlo llevar. Hay que escucharlo. Hay que escuchar el cuerpo. Muy bien. Repasemos entonces, están en el Florencio Sánchez, Sí. Repasemos fechas, horarios, así la gente puede ir a verlos. Mirá, ¿Dónde pueden encontrar las venimos a hacer entradas? una recorrida por el interior, estuvimos 2 funciones en la Casa de Cultura de Maldonado, fuimos a San Carlos, funciones exquisitas, pero súper lindas, o sea que venimos con muchas ganas de presentarnos nuevamente. Y estamos el sábado en doble horario en el Florencio Sánchez, una sala súper linda que tiene mucho que ver también con el arte escénico en sí mismo. Y ahí vamos a las 3 y a las 5 de la tarde de este sábado 16. Perfecto, ahí estamos viendo el afiche, Cuento Contigo. Es muy lindo también el nombre, me parece que tiene que ver también con el circo, ¿no? El contar con el otro. Tiene que estar el otro para que las cosas funcionen. Tiene que participar. Exacto. Sí. Muy bueno. Entonces, bueno, también síganlos en redes, Caos al Filo, que es una linda manera de acompañarlos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti. Y están todos invitados entonces a ver este arte del circo que está buenísimo y seguro nos deja pensando, ¿no? Esas creaciones en pandemia tienen mucho para decir.